Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos por el tiempo. Por ahí veo la audiencia bastante nutrida, de empresas de manufactura, del sector financiero, ¿no? Algunos otros de servicios como transporte. Y en ese sentido, creo que habrá mensajes que hagan mucho match con ustedes. Mucha de esta información ha sido de lo que IDC recopila hablando justo con tomadores de decisión como ustedes, ¿no? Entonces, la verdad es que es interesante acá compartir algunos resultados de estos estudios. Y bueno, el tema es justo ver cómo se han ido habilitando los ambientes digitales, ¿no? ¿Qué papel juega la automatización, la seguridad? Y sobre todo en un ambiente donde escuchamos mucho la palabra cloud, ¿no? El papel que está teniendo la infraestructura, pero híbrida, para los diferentes tipos de nubes, para los diferentes tipos de locaciones de infraestructura, es importante considerar ahí algunos temas. Sin más, ¿no? Me gustaría arrancar compartiendo este switch que vimos, algo muy interesante que pasó durante 2020. Nosotros históricamente preguntamos a tomadores de decisión como ustedes cuáles son las prioridades, ¿no? Del negocio, del área. Y curiosamente desde 2008, ¿no? Yo diría aproximadamente, el tema de reducción de costos, de mejorar la productividad eran las principales iniciativas, ¿no? Es decir, a pesar de la transformación que ya venía desde años atrás, a pesar de los diferentes cambios tecnológicos, siempre había una prioridad en cuanto a reducción de costos. Y digamos que lo digital venía en segundo término, ¿no? Un poco esa es la lectura que teníamos. En 2020, ¿no? Algo que nos sorprendió es que reducción de costos, por supuesto, sigue siendo importante. El tema de budget, presupuestos, ¿no? Y planeación, por supuesto que es relevante para toda organización. Sin embargo, este tema se fue al lugar 5, ¿no? Realmente en el top 3 vimos que crecieron este tema de generar confianza con los clientes, que ahora vamos a ver a qué se refiere, pero tiene mucho que ver con seguridad. El tema de un modelo de trabajo dinámico, ustedes como organizaciones nos decían, mira, me quedó claro que todo puede cambiar y va a seguir cambiando, y en ese sentido tengo que tener esas herramientas que me permitan habilitar estos modelos de trabajo dinámicos. Y también con 43% de la respuesta es el tema de conectar, pero ya no solo a los empleados, sino tener toda esta conectividad y este ambiente conectado entre socios, clientes, empleados, distribuidores y proveedores, ¿no? Todos en un ecosistema digital que habilite justo estas iniciativas. Entonces, por ahí fue un switch bastante interesante y esto va a continuar para 2021, por supuesto. Algo que vemos en cuanto a las prioridades de TI, primero experiencia de cliente, que tiene mucho que ver con analítica, con conectar todas esas bases de datos, ¿no? Todos los datos que se están generando, poderlos analizar y conocer mejor al cliente, que al final tiene que ver mucho con analítica. Por supuesto, el tema de confianza, ¿no? Que básicamente su correspondencia en TI, pues es la parte de seguridad, es también prioritario para las organizaciones. Y empatados en el tercer y cuarto, pero en realidad yo invitaría a que vieran, ¿no? Los porcentajes son realmente muy cercanos entre una y otra, pero bueno, tiene que ver con infraestructura digital resiliente, que tiene mucho que ver con la parte de migración hacia infraestructura digital, como lo es la nube, y todo el tema de resiliencia operacional, ¿no? Que al final son todas estas partes de la red que permiten que todos estos elementos permanezcan conectados. Entonces, estamos viendo una transformación no solo en las iniciativas de negocio, ¿no? Digamos en el speech, ¿no? En la manera en la que ustedes buscan llevar a cabo la actividad de su organización. También está viendo una transformación en la manera en cómo se utiliza la parte tecnológica en lograr estos objetivos. Y también déjenme contarles un poco más allá de los objetivos, de la parte de TI, los cambios que está viendo, como un poco mencionaba Jorge al inicio, cuáles son las tecnologías que están habilitando. Primero fue la nueva normalidad, luego la siguiente realidad y ahora ya simplemente es el día de hoy, ¿no? La realidad del día de hoy. Lo primero es que sin importar la tecnología, seguridad, infraestructura, la parte de redes, estamos viendo cambios hacia esquemas de OPEX. Si bien esta era una tendencia que ya había iniciado previo al 2020, estamos viendo que se acelera. Para el 2024, 57% de estos presupuestos van a ser sobre esquemas OPEX versus el tema de CAPEX. Entonces, estamos viendo una transformación para seguir adquiriendo estos componentes tecnológicos, pero cada vez más con un esquema como servicio. Veíamos, ¿no? La prioridad que es el conocimiento del cliente, y en ese sentido observamos que Big Data y Analítica, a pesar del año tan complejo que fue 2020, creció 14%. A las organizaciones como las de ustedes, ¿no? Lo que nos han compartido, quieren entender nuevos consumidores,
quiero lograr resiliencia en cadenas de suministro analizando todos los datos, y acá hay empresas de manufactura y por ahí nos podrán contar un poquito más adelante en la dinámica, eficiencias operativas y sobre todo, hoy más que nunca, planear basado en escenarios, ¿no? Eso es también prioritario. El tema de experiencia cliente, que es la prioridad número uno, veíamos en 2020, pero también en 2021. Todo el tema de trabajo remoto, ¿no? Vemos que prácticamente 7 de cada 10 organizaciones, sobre todo en las más grandes, están integrando ya no el trabajo desde casa, pero el trabajo remoto como una política ya presente, ¿no? En estos temas. Y por supuesto el tema de seguridad, ¿no? Seguridad ha sido o ha estado en el top de prioridades al menos, yo me atrevería a decir que 7 años, ¿no? Ha crecido doble dígito el año pasado, va a seguir creciendo doble dígito este año, y una de cada 4 empresas lo considera la prioridad de TI más alta. Y un poco vamos a explorar cuáles son estas razones que ustedes nos comparten, el por qué seguridad es tan prioritario. Más allá, ya hablamos de objetivos, de iniciativas de TI, de tecnologías tal cual, pero más allá de eso, si nos ponemos, nos quitamos ahorita un poquito la gorra y el puesto de tomador de decisión, pensemos en cómo somos como usuarios. También vivimos una transformación en las experiencias que estamos teniendo como usuarios finales. Y acá creo que hay algunas verticales que están habilitando muchas de estas tendencias. El primero es el de salud, ¿no? Donde ahora estamos abiertos al tema de telemedicina, sobre todo para consultas de seguimiento. Estamos utilizando cada vez más aplicaciones de salud. Estamos confiando algo tan, digamos, confidencial, que son nuestros temas de salud en aplicaciones. Cada vez más es una realidad en México. El tema de e-commerce, ¿no? Donde vimos picos de hasta 300% en aumento del volumen de tráfico, de transacciones en comercio electrónico. Algo tan tradicional como el sector de alimentos y restaurantes, bueno, están buscando disminuir costos, ¿no? Utilizando varias marcas en un solo local, este esquema de dark kitchens del que estamos escuchando cada vez más noticias, y esto como consumidores también pues nos hace, digamos, consumir de manera diferente, pensar un poco en todas estas comidas en casa, en cuáles son los restaurantes que siguen abiertos, cómo puedo hacer pagos digitales. Hablando de esos pagos digitales, lo que está pasando en banca, con todo el crecimiento de terminales contactless que hubo al cierre de 2020, y cómo se planea triplicar las tarjetas contactless en 2021. Esto que nos pasó hace algunos años, donde ya no teníamos que deslizar la tarjeta, sino ahora con el chip. Bueno, ahora lo vamos a vivir en todo este tema de contactless. También está viendo todo este tema de pago utilizando dispositivos móviles. Y por supuesto en lo laboral, todo lo que tiene que ver, ¿no? Y ya veníamos mencionando de trabajo remoto. Entonces, no solo en la manera de hacer negocios, no solo en la manera de adoptar tecnología, sino también en la manera de hacer directamente el negocio, es que estamos viendo esta transformación. Y acá yo quisiera nada más aprovechar, ¿no? La oportunidad de preguntarle directamente a Tomás, ¿no? Que está en contacto con los clientes, en contacto con los tomadores de decisión. ¿Cómo han sido estos cambios desde tu perspectiva, Tomás? Hablando con las diferentes verticales y empresas, ¿cómo han ido haciendo estos cambios hacia lo digital? Bueno, sin duda, sin duda te puedo platicar, hay quienes ya tenían iniciativas, como mencioné, en el tintero, ¿no? Que tenían pendientes, y sin duda la contingencia ha acelerado todo esto. Pero si algo puedo mencionar sobre cómo comenzaron en las diferentes industrias y dentro de las diferentes industrias con diferentes clientes, creo que se fueron dando de forma diferente, pero dentro de un mismo fenómeno, ¿no? Hubo un fenómeno como un efecto dominó. Quienes tenían iniciativas de transformación aplicativa y estaban empezando a pensar en consumir contenedores en la nube, y ya tenían ciertos contratos en la nube, fue muy sencillo expandir ese contrato de nube hacia otro tipo de cargas de trabajo tradicionales o hacia cargas para usuario final, ¿no? Mover PCs virtuales a nubes públicas. Y los que ya estaban comenzando con este tipo de cargas, digamos, escritorios virtuales en la nube pública, ¿no? Desktop as a service, fue muy sencillo también para ellos dar el siguiente brinco y extenderse a otro tipo de cargas de trabajo o aplicaciones modernas, o simplemente a tratar de asegurar todo este ecosistema, ¿no? Entonces,
en las diferentes empresas lo que fuimos viendo es cómo la principal proyecto dio pie a los siguientes proyectos de adopción de nube, de multinube, nube híbrida, aplicaciones modernas, seguridad y espacios de trabajo digital. Y esto a lo que mencionabas en tu slide anterior sobre el crecimiento en el licenciamiento por servicio, ¿no? No en el licenciamiento perpetuo, sino el cambiar del CAPEX a OPEX. Esto va muy de la mano con eso, ya que es muy difícil para los clientes, para nuestros clientes y usuarios, meter tecnología de usuario final, digamos, a los hogares de sus trabajadores. Entonces, este consumo como servicio de todas estos elementos, ya sea orientados a las aplicaciones como microservicios, funciones, etcétera, o orientados al centro de datos tradicional con servers virtuales, escritorios virtuales, o a los servicios de distribución de aplicaciones y datos en un esquema de esquema de trabajo digital, está muy apuntado hacia ese esquema de licenciamiento también. Entonces, creo que vamos a seguir viendo esta tendencia. Quienes tienen todavía pendientes estos proyectos de moverse a la nube, estamos teniendo esas conversaciones con esta, digamos, segunda o tercera ola de migración hacia la nube, ¿no? Que pudo haber empezado justo antes de la contingencia. Vino una segunda ola muy fuerte durante la contingencia y creo que ahora vienen todavía más empresas ya viendo muy estables estos servicios, terminando de hacer este tipo de proyectos, ejecutándolos, ¿no? Excelente, Tomás. No, pues muchas gracias por estos comentarios. Y sí, como dices, veíamos algo que ya había iniciado, sin embargo aceleró, ¿no? Durante esta contingencia y sin duda sigue trayendo muy buena velocidad para este año y los años siguientes. Y tú mencionabas algunas cosas a las que justo quiero llegar. Al final decías, bueno, hay un cambio en la manera de consumir tecnología. Y yo nada más quisiera compartir acá con los que están hoy en la audiencia, ¿a cuánto asciende la inversión que hacen todas sus organizaciones? Bueno, para 2021, ¿no? La suma de inversión que hacen empresas como las de ustedes, ¿no? Y todas las verticales, todos los tamaños, estamos hablando de una inversión de más de 441 mil millones de pesos, ¿no? Es lo que se gasta en hardware, software, IT services y telecom. Y esto va a seguir incrementando, ¿no? Vamos a casi alcanzar los 550 mil millones de pesos de inversión TIC en 2024. Y para esto justo, para que esta inversión se siga dando, pues es necesario proteger la inversión con seguridad, tener un uso más inteligente a través de plataformas híbridas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con modernización de redes y seguridad. Y acá me gustaría compartir justo hacia dónde se están dirigiendo esas inversiones. Hablábamos de hardware, software, la parte de servicios, decíamos cada vez más es en temas de nube, de servicios, pero específicamente vemos que las inversiones tecnológicas para los siguientes 12 meses, no hay dos grandes áreas. Las primeras, ¿no? Las inversiones dirigidas a reforzar todo el tema de trabajo remoto, automatizar y llevar el tema del soporte, ¿no? Hacia donde están justo esos usuarios, ¿no? Ha sido un reto. Luego el acceso seguro a aplicaciones, que vamos a ver qué tan importante es en el siguiente slide. Y luego el siguiente grupo, ¿no? Porque sabemos que algunas de sus empresas, por su naturaleza, no pueden ir completamente remotas. Hablamos de manufactura, de transporte, cosas que requieren muchas veces estar ahí mismo, pero bueno, aún para los que adopten estos modelos híbridos de trabajo entre remoto y en sitio, estamos viendo que se invierte también en disminuir el trabajo presencial, ¿no? Se están automatizando los flujos de trabajo, se está, por ejemplo, apoyando la generación automática de documentos. Es decir, si tenemos que ir al lugar de trabajo, que sea realmente a apoyar estas iniciativas de transformación, ¿no? A digitalizar, a crear nuevas experiencias para nuestros clientes y no a hacer tareas repetitivas o que podemos hacer uso de la tecnología para llevarlas a cabo. Hacia allá vemos que se están enfocando. Y un ejemplo de esto, hablando de acceso seguro a aplicaciones, me gustaría acá compartirles algo que estaba pasando en Estados Unidos. Y el caso de Estados Unidos lo traemos acá a la discusión porque pensamos, bueno, es un país más avanzado tecnológicamente, es un país que ya salió de la contingencia, ¿no? Antes que el resto de los países. Y esto es algo que estaba pasando en diciembre de 2020, es decir, realmente al cierre del año pasado. Le preguntamos a organizaciones, ok, bueno, con toda esta digitalización que están viviendo, etcétera, ¿qué tanto los trabajadores remotos tienen problemas para acceder a aplicaciones críticas del negocio?
Y la verdad es que el porcentaje de respuestas es muy alto, ¿no? Múltiples veces por semana, problemas de acceso diarios, y estamos hablando de un país con un consumo más avanzado de TI, con una adopción tecnológica más avanzada, con una madurez de transformación digital quizá más avanzada, y aún en un país de estas características se presentaban problemas con los accesos. Empezamos también a preguntar, bueno, ¿cuáles de las siguientes cosas es más probable que mejore esta conectividad, ¿no? Este acceso a aplicaciones para el negocio? Y lo que solíamos pensar es que el tema de actualización del ancho de banda o de la banda ancha iba a ser prioritario. Es decir, si mi usuario tiene 10 megas de velocidad, bueno, pues subirlo a 100. Si tiene 100, vamos a subirlo a 300, ¿no? Incluso, por ejemplo, en México ya hay algunas zonas que te pueden dar internet residencial de 1 giga de velocidad. Sin embargo, justo algo que decía Tomás, más allá de eso, otro tipo de soluciones empezaron a ser más frecuentes e incluso a tener mejores resultados, como por ejemplo dar equipos con capacidades empresariales para aquellos usuarios remotos, ¿no? Equipos que realmente puedan ayudar a gestionar este tráfico empresarial de manera eficiente. Incluso temas como el SD-WAN, ¿no? Empezarlo a utilizar en ambientes remotos. Una combinación también de diferentes tipos de conectividad, por ejemplo, conectividad fija con conectividad móvil, e incluso en el tema de utilizar dispositivos móviles, nosotros tenemos cada vez dispositivos móviles súper capaces de permitirnos trabajar, ¿no? Tienen el consumo de recursos se hace en la nube, puedo fácilmente acceder al ERP, hacer tareas muy similares a las que yo haría desde un equipo de PC tradicional. Sin embargo, cuando vamos hacia estos ambientes móviles, perdemos visibilidad, ¿no? ¿Cómo llevo la WAN, ¿no? Y tengo la visibilidad y seguridad, aún desde estas terminales móviles, empezó a también ser una respuesta. Lo cual nos obliga, ¿no? Para México, replantearnos cómo estamos conectando estos entornos remotos, cómo estamos utilizando SD-WAN, la planeamos adoptar o no, cómo estamos monitoreando la red, cómo estamos automatizando y sobre todo garantizando ese acceso seguro a las aplicaciones de negocio. Y al respecto, ¿no? De SD-WAN, yo quisiera también compartir el cambio que está habiendo en los drivers de las empresas que adoptan SD-WAN. Hace 2 años, ¿no? Que hacíamos este survey y preguntábamos cuál es el principal driver que lo obliga a pensar en SD-WAN. Lo principal era el que ahora es el séptimo, era reducir el costo de la WAN. Hoy es el lugar 7 y lo prioritario ahora, como en las iniciativas de TI, es flexibilidad, calidad, incluso seguridad, ¿no? SD-WAN se está viendo también como un tema de seguridad y más que reducir el costo, se está buscando aprovisionar servicios de red más rápidos, flexibilidad para usar diferentes tipos de conectividad según sea la aplicación a la que quiera acceder, el usuario, el dispositivo. Eso está haciendo lo que está empujando la adopción de SD-WAN. Ahora, también vimos un cambio muy interesante entre los que... ¿Perdón? Perdón, Alberto, si me permites un comentario. Claro. Creo que muy aunado, muy de la mano con el crecimiento de SD-WAN, creo que viene también el crecimiento del cómputo de bordo, ¿no? O del edge computing, ¿no? La importancia que ha crecido en edge computing en los últimos 3, 4 años viene muy de la mano también con estas tecnologías de SD-WAN, de cómo asegurarlas y cómo empezar a procesar información desde estas sucursales o desde estas oficinas remotas que están más cercanas a los clientes en muchos casos, y evitar también ahorrarse anchos de banda, evitar evitar tener que tener esquemas de seguridad mucho más complejos, ¿no? Para transmitir datos entre la nube, entre el centro de datos primario y entre estas sucursales o este cómputo de Edge. Ha sido creo yo, un factor determinante también en el crecimiento de SD-WAN, ¿no? Sin duda, sí, 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 no, sin duda también es uno de los drivers, ¿no? Que está haciendo, a medida de que las locaciones de Edge, ¿no? O de borde crecen, ¿no? Y se incrementa la adopción, sin duda son también un driver, Tomás. Ahí, muchas gracias por el comentario. Ok, y aunado a lo que nos venía diciendo Tomás, decíamos hay un switch entre los que ya adoptaron SD-WAN y los que están planeando implementar. Por ejemplo, en azul oscuro, ¿no? Tenemos los que están planeando implementar. ¿No? Ellos lo están haciendo como parte de la estrategia de seguridad para tener más personal en tareas de transformación. Y me gustaría, por ejemplo, destacar, ¿no? El crecimiento que tiene el tema de trabajo remoto como caso de uso de SD-WAN versus los que ya implementaron, que lo hicieron principalmente
por un tema de conectar las sucursales utilizando otros métodos de conexión como lo puede ser Internet, ¿no? Entonces estamos viendo también cambios entre los que ya adoptaron y los que están planeando, organizaciones como las de ustedes que están planeando estas adopciones de SD-WAN o que incluso ya lo tienen y planean expandir, ¿no? Está siendo más allá que algo de red, como decía Tomás, es una estrategia de Edge, es una estrategia de cloud y también una estrategia de seguridad, el tema de SD-WAN. Y justo hablando de seguridad, ¿no? Algo de lo que nos han compartido los tomadores de decisión y los CISOs de algunas organizaciones es que están viendo el tema de seguridad no solo como algo de riesgo, ¿no? Y algo que tienen que hacer, sino como un driver de oportunidad. Principalmente, ¿no? Ellos ven que la confianza organizacional se puede lograr a través de la gestión de riesgos y la protección de datos personales, ¿no? Este es un tema, de nuevo, la conversación de datos personales está en la mesa cuando hablamos de seguridad. También hablan de utilizar inteligencia artificial y análisis en temas de seguridad. No es solo lo que puede hacer la herramienta para remediar estas fallas, sino también todo el tema de utilizar analítica para detectar y gestionar amenazas. Reconocen, ¿no? Y de nuevo vemos más de CAPEX hacia OPEX, porque reconocen que además de la propia herramienta, ¿no? De TI, son necesarios temas de consultoría. Sus organizaciones quieren ir más allá del cumplimiento, quieren ser disruptivas en la parte de seguridad, y en ese sentido reconocen que es necesario un experto, ¿no? Un socio que tenga el expertise para lograr estos objetivos. Y también, por supuesto, todo el tema de integración. Sus organizaciones, según nos cuentan, están generando cada vez más datos y los están analizando. Sin embargo, las organizaciones en 2021 quieren invertir en cómo hacer un aprovechamiento, una explotación ética de estos datos. Es decir, hasta dónde puedo compartir con otras áreas de negocio el dato de un cliente de una transacción. Por supuesto, me tiene que servir y generar nuevo negocio, pero siempre dentro de un entorno de cumplimiento. Y el factor común o el denominador común que vemos aquí son los datos, ¿no? Y es la protección de los datos en los diferentes ambientes. Lo que nos están compartiendo es que cada vez más, ¿no? Preguntamos cuáles son los desafíos en cuanto a seguridad y me gustaría compartir el top 3. Lo primero es, estaba protegido hasta lo que venía ayer, ¿no? O vino ayer, pero cada vez los ataques son más sofisticados y tengo que ir a una mayor velocidad. Dos, los requisitos regulatorios son cada vez mayores y complejos. Si bien en México no tenemos, por ejemplo, o estamos obligados a cumplir algo como la GDPR, si yo quiero seguir haciendo negocios, ¿no? Con otras manufacturas, con empresas transportistas, etcétera, tengo que cada vez cumplir requisitos más complejos, ¿no? Y el tercero es, esto se está volviendo difícil de gestionar. Tengo ambientes multimarcas, tengo una arquitectura en sucursal, otra en el centro de distribución, otra en la tienda, y mi infraestructura de TI está fragmentada. Necesito esa expertise que me ayude a gestionar todo el tema de seguridad. Y también el otro tema que hablábamos era el de la infraestructura híbrida, ¿no? Hoy en día nos queda claro que las organizaciones utilizan nube pública. Realmente son muy pocas, y aquí vemos 2%, las organizaciones donde nube pública no se está utilizando. El resto utiliza nube pública como una iniciativa prioritaria, ¿no? Es decir, son cloud first, son nativos de la nube. El resto dice, bueno, yo lo evalúo versus otras opciones de infraestructura, ¿no? O incluso invierto en nube si no hay otra alternativa. Sin embargo, algo que vemos es que no todo es proclive para ir directamente a la nube. Apenas 4 digamos, 10 aplicaciones están listas, ¿no? Por su arquitectura y código y la manera en la que fueron diseñadas para ir directamente a la nube. El resto, prácticamente 6 de cada 10 aplicaciones, se van a quedar en un ambiente híbrido, se van a quedar dentro del sitio de mi organización, se van a quedar en un data center, van a ir a una nube privada. Y en ese sentido es importante entender que tenemos que proteger y automatizar ambientes híbridos. No solo el ir a la nube no es garantía, ¿no? O no está siendo garantía. Y sobre todo, no todo encaja perfectamente en ambientes completamente de nube pública. Ya solo para cerrar, ¿no? Me gustaría dejar algunas evidencias de estos temas. Algunas organizaciones están considerando que el tema de ir a la nube garantiza la seguridad y realmente estamos viendo que hay todavía temas por resolver. Aquí estamos viendo para diferentes verticales, ¿no? ¿Cuál fue la razón, ¿no? Por la que hubo un incidente de seguridad en ambientes IaaS, completamente de nube? Por supuesto, el tema de malware avanzado, decíamos, el malware está evolucionando para ahora atacar ambientes completamente digitales, pero también estamos viendo que todavía hay un tema, un factor humano, ¿no? La parte verde y la parte azul clara tiene que ver con
errores en la configuración que dieron pie a un ataque, o incluso credenciales comprometidas, ¿no? Que fueron obtenidas, ¿no? De manera irregular, vamos a llamarle así, y que comprometieron mi ambiente virtual. El otro tema que también está pasando dentro de ambientes en la nube es que hay una gran parte de las organizaciones, prácticamente un 30%, que dicen yo no tengo las herramientas necesarias o las tengo, pero son muy complicadas de usar, de gestionar, de configurar, como para estar definiendo estas alertas, ¿no? De ataques en infraestructura en la nube. Y hay otro tema, ¿no? De más de una tercera parte que dice es que, ok, tengo las herramientas, ¿no? Puede que las tenga, pero no tengo el personal suficiente o mi personal no tiene esos skills para investigar todas esas cosas sospechosas que están pasando en infraestructura en la nube. Sin duda, ¿no? Como habría George conversando y nos ha mencionado Tomás, queda claro que además de la inversión en infraestructura, en aplicaciones, es necesario ese partner, ¿no? Que tenga el skill, el expertise, que ayude, ¿no? A todo este tema de gestionar, ¿no? Los diferentes ambientes híbridos, incrementando los niveles de seguridad y sobre todo ayudándonos a automatizar todas estas labores y tareas de TI. Esta es la información que yo tenía para compartirles, ¿no? De verdad les agradezco su tiempo el día de hoy y me gustaría regresar con Jorge justo para iniciar esta dinámica de discusión. Gracias.